Fundamento de la extracción por fluido supercrítico. ¿Qué es un fluido supercrítico? Esta es una sustancia que se encuentra a una temperatura y presión por encima del punto crítico termodinámico. La propiedad de difundirse a través de los sólidos como si fuera un gas y disolver los materiales como si fueran líquidos. También puede cambiar rápidamente lo que es su densidad con pequeños cambios ya sea de temperatura o presión. Estas propiedades lo hacen convenientemente como un sustituto de los solventes orgánicos utilizados en los procesos de extracción. La extracción por fluido supercrítico satisface de gran manera los requisitos exigidos, puesto que el impacto para el medio ambiente es sumamente bajo considerado a las técnicas de extracción convencionales. Y sus productos que son obtenidos mantienen lo que es sus propiedades originales. La conservación de las propiedades se debe en gran medida a que las materias primas utilizadas en estas no son sometidas a temperaturas elevadas, que alteran sus propiedades químicas de los compuestos, siendo el dióxido de carbono comúnmente más empleado debido a que su temperatura crítica redondea más o menos entre los 30 grados centígrados, posee baja toxicidad e incluso es asequible a un grado de pureza muy alto. Asimismo, el empleo de dióxido de carbono para realizar estas extracciones es muy bueno debido a que la técnica permite el reciclado y el uso del mismo varias veces antes de su liberación al medio ambiente, por lo que es considerado amigable si se compara con los solventes empleados para hacer las extracciones de las técnicas tradicionales. En este diagrama podemos observar la relación entre los estados sólido, líquido y gaseoso en función a la temperatura y la presión. La temperatura crítica y la presión crítica definen el punto crítico de una sustancia. En este punto todavía coexiste el equilibrio entre el líquido y el vapor. Por encima del punto crítico, la sustancia no es ni un líquido ni un gas propiamente dicho, a condición en la cual no se licúa por más que solamente la presión, ni se vaporiza por más que se eleve la temperatura. Lo que hace es que la fase líquida sea indistinguible de lo que es la fase gaseosa, debido a que no existe diferenciación entre las fases. La densidad de un fluido supercrítico es similar a la de los líquidos, lo que le brinda la característica de poseer un gran poder solventante, pudiendo actuar con gran cantidad de los solutos al tiempo, aunque que la viscosidad es similar a la de los gases y la difusividad es superior a la de los líquidos, lo que favorece la capacidad de penetración en los poros de la muestra. Continuando con las etapas de funcionamiento, tenemos que todos los procesos de extracción por fluidos supercríticos, acá por sus siglas en inglés SFE, van a comprender dos pasos principales. La primera va a ser la extracción y la segunda, la separación del extracto del disolvente. En la etapa de extracción, tenemos que primero el disolvente va a ser introducido en el sistema. Segundo, este se va a distribuir en todo el extractor. Luego, este solvente va a fluir una vez ingresado en el extractor, va a fluir a través de la materia sólida y va a extraer todos los compuestos solubles de esa materia. En la etapa de la separación, tenemos que el disolvente cargado, es decir, esa mezcla formada por extracto de disolvente y la muestra, se va a retirar de la celda de extracción, se va a introducir ahora a un separador, que también se conoce como tanque flash. Entonces, luego de esto, la mezcla se va a separar a través de una reducción de presión, de reducciones de temperatura, y el extracto va a precipitar en el separador, mientras que el disolvente se va a eliminar del sistema. Para entender un poco mejor esto, vamos a ver un esquema de funcionamiento. Y en esta etapa, el CO2 va a encontrarse almacenado como un líquido. Cuando va a ingresar al sistema, se va a abrir una válvula, se van a dar todas las condiciones de presión y temperatura, por eso acá tenemos en el punto 2 una bomba de alta presión, y en el punto 3 un calentador. Una vez que se ha convertido en CO2 supercrítico, este va a continuar por las tuberías y va a ingresar en una unidad de extracción, que es la número 4. En esta unidad de extracción previamente tenemos que haber tenido colocada la muestra. Esta muestra puede ser sólida, semisólida o líquida. ¿Qué va a ocurrir? Que el CO2 supercrítico va a pasar o va a fluir a través de la muestra y ya en este punto se van a extraer todos los componentes de esta muestra. Como dije, el CO2 va a subir, va a ascender a través de toda la muestra, llevándose consigo todos los componentes solubles en ella. El CO2 continúa su paso, se abre una válvula para poder pasar a la siguiente unidad, y ya en esta unidad ocurre algo muy interesante. El CO2 ingresa en este tanque que se conoce como separador, también puede ser llamado un tanque flash, y aquí lo que va a ocurrir es que este sistema produce una expansión adiabática, es decir, que la presión
y la temperatura va a disminuir. Eso va a hacer que el CO2 deje de ser supercrítico y se convierta ahora en CO2 superlíquido, como lo teníamos inicialmente. Este punto es súper importante porque aquí la muestra, ¿verdad?, se va a separar. Todos los analitos que el CO2 pudo extraer de la muestra se van a separar de él. Acá, en un equipo normal, si lo tuviéramos a la vista, se podría observar que hay unos reservorios en donde cae ya la muestra extraída. Los analitos que yo quise extraer de la muestra, ya sea ácidos grasos, carotenoides, lo que sea que yo haya querido extraer, ya se separan y llega a mi reservorio. Entonces, en este punto, como habíamos dicho, el CO2 ya deja de ser supercrítico para convertirse en líquido. Y aquí la muestra va a precipitar, va a quedar ya separada del CO2 y el CO2 va a continuar su paso. Si continúa su camino, se abre la válvula y lo que va a ocurrir, es decirlo, se va a calentar nuevamente. Se van a dar otra vez las condiciones de presión y de temperatura necesarias. El CO2 que estaba líquido hasta este punto se va a convertir ahora otra vez en supercrítico. En este punto volvemos a tener, recordemos, el CO2 supercrítico. Este CO2 supercrítico va a continuar su camino hasta un condensador y en este punto tenemos lo que es la etapa de recuperación. El CO2 supercrítico ya libre de muestras. Entonces, este CO2 va a llegar a un condensador. Recordemos que tenemos el CO2 en estado supercrítico. Llega al condensador, se enfría y al enfriarse, ¿verdad?, deja de ser supercrítico para pasar al líquido otra vez y regresa al tanque de CO2 inicial, que fue donde empezamos todo ese sistema. Vamos a estudiar las variables que intervienen en el proceso de extracción con fluido supercrítico. Tenemos el efecto de la temperatura y presión. Un aumento de presión y temperatura van a cambiar la densidad de nuestro disolvente, que puede ser CO2, durante la extracción con fluidos supercríticos. Es bien sabido que a mayor densidad va a haber una mayor interacción entre el soluto y nuestro solvente y por lo tanto el soluto va a ser soluble en el disolvente y se va a poder extraer más analito. La presión tiene una relación directa con la densidad, ya que a mayor presión vamos a obtener mayor densidad. Estas variables son necesarias durante el proceso de extracción. También tenemos el uso del fluido primario de extracción. El CO2 es el líquido primario de extracción, pero tiene algunas desventajas, ya que no es polar. Por lo tanto, cuando se quiera extraer moléculas polares, va a tener una deficiencia. Por lo tanto, o bien podríamos cambiar el líquido primario de extracción, o también podríamos añadirle un codisolvente al CO2 para mejorar su capacidad de solubilidad con nuestro analito. También tenemos el efecto de nuestra muestra matriz. El tamaño de la partícula, la concentración del analito van a influir en durante el proceso de extracción. Y también tenemos como cuarto punto el caudal. El flujo del solvente puede aumentar o disminuir la capacidad de extracción. Por ejemplo, si tenemos un caudal que tiene una velocidad de flujo elevada, se va a tener menos contacto, va a tener nuestro solvente menos contacto con nuestro analito que queremos obtener, por lo tanto no se va a lograr una extracción suficiente del analito que deseamos. La quinta variable que tenemos es el recipiente de extracción. Estos van a determinar la cantidad de volumen muerto, pero ¿en qué afecta el recipiente de extracción? Como bien sabemos, el volumen muerto es la cantidad de disolvente que necesitamos para poder eluir nuestro analito. Entonces, si tenemos recipientes de extracción de volúmenes insuficientes que no alcancen a eluir todo nuestro analito, entonces eso va a influir en nuestro proceso de extracción. Ahora también, la colección del analito. Nosotros debemos saber que nuestro analito debe ser soluble con nuestro solvente de colección y el volumen colectado, por ejemplo, debería ser mayor a 1 mililitro para atrapar nuestro analito deseado. A continuación, voy a hablar sobre los materiales, tipos de compuestos y muestras que son utilizados en la extracción de fluidos supercríticos. En el caso de los materiales, la extracción de fluidos supercríticos va a depender del tipo de material de partida que se emplee. En el caso de que el material de partida sea un sólido, se va a basar en la difusión del dióxido de carbono, que es el compuesto que se utiliza a través de la matriz sólida. En cambio, cuando el material que se requiere procesar va a ser un líquido o es un semisólido bombeable, el proceso se va a llevar a cabo en una
extracción en columna en contracorriente, en donde el dióxido de carbono se va a introducir en la parte inferior de la columna y la muestra en la parte superior de la misma. En el caso del tipo de compuestos, en esta tabla podemos observar una gran cantidad de compuestos que se pueden utilizar. Podemos observar su peso molecular, la presión, temperatura y densidad crítica que pueden alcanzar. El compuesto que más se utiliza es el dióxido de carbono y este tiene algunas ventajas como que no es tóxico, es incoloro, es inodoro, no es inflamable. Su costo es muy bajo y este se puede eliminar en la atmósfera, no es oxidante, no se oxida y no es corrosivo. Sus condiciones críticas son relativamente fáciles de alcanzar. Tiene una baja tensión superficial y prácticamente este compuesto no deja residuo. En el caso de las muestras, tenemos las matrices y los ejemplos de analíticos extraídos. En el caso de las matrices tenemos los suelos, sedimentos, lojos de depuradoras y cenizas volcánicas. En los ejemplos tenemos bifenilos policlorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, dioxinas, fenoles, pesticidas y metales. En el caso de los alimentos tenemos grasas, drogas, aditivos, pesticidas, dioxinas, micotoxinas y vitaminas. Por otro lado, en fluidos biológicos y tejidos tenemos drogas, esteroides, narcóticos, bifenilos policlorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, dioxinas y metales. Polímeros envasados de alimentos y cosméticos. Tenemos oligómeros, bajos, tensioactivos, aditivos. En el material vegetal tenemos aceites esenciales, componentes bioactivos, sabores, fragancias, pesticidas y metales. Y por último, muestras de aguas y bebidas, que tenemos a los fenoles, metales, hidrocarburos policíclicos, aromáticos, alcoholes, sabores y componentes bioactivos. Con respecto al caso de estudio, se titula Estudio comparativo de la extracción de cafeína con CO2 supercrítico y acetato de etilo. Básicamente, en este caso de estudio, se compara el método de extracción por fluidos supercríticos con CO2 y la extracción por el método de Softler. La extracción por fluidos supercríticos tuvo, en ambos procedimientos, la muestra fueron granos de café verde. En fluido supercrítico se utilizó CO2. Se aplicó este solvente del ensayo 1 al 8 y se utilizó el fluido supercrítico más un codisolvente del ensayo 9 a 12, o también los denominados 3', 5', 6' y 7'. Ahora bien, la presión del fluido supercrítico varió de una presión de 110 bares a 200 bares. Asimismo, la temperatura varió de 60 grados centígrados a 80 grados centígrados. El total de extracción con fluido supercrítico por kilogramo de café fue de 1.3 gramos. Ese fue un promedio que se realizó de los ensayos, del total de los ensayos. Ahora, se observó que la técnica tuvo un mayor rendimiento de extracción cuando se alcanzaron condiciones más fuertes. Es decir, se le aumentó la temperatura a 80 grados, la presión se aumentó a 200 bares y esta extracción duró 120 minutos, con un total de extracción de 1.60 gramos de cafeína por kilogramos de café. Con respecto a la selectividad del proceso, se obtuvo que el analito, comparado con la extracción Softler, tuvo una selectividad mayor, que quiere decir que se presentó en un mayor grado de pureza. Con respecto a la extracción con el método de Softler, utilizando acetato de etilo, la muestra fue lo mismo: granos de café verde, el solvente acetato de etilo, el volumen del solvente 100 mililitros, se realizó el ensayo a presión atmosférica de 0,98 atmósferas, el tiempo de extracción duró 17 horas. Ahora, ¿qué sucede con estos resultados que se obtuvieron aquí? A pesar de que el rendimiento de la extracción fue mayor que con el fluido supercrítico, ¿verdad? Aquí se obtuvo 3.53 gramos de cafeína por kilogramos de café. A pesar de esto, los autores concluyeron que la extracción con fluidos supercríticos tuvo un mayor rendimiento porque el analito se presentó con fluidos supercríticos con mayor grado de pureza. En cambio, aquí la muestra aún contenía impurezas. Además, el tiempo de extracción fue de 17 horas. El volumen de solvente fue de 100 mililitros y, de acuerdo a los datos presentados por ellos, el costo de este solvente fue mayor. Por lo tanto, ellos concluyeron que la extracción con fluido supercrítico es la más recomendada para realizar extracciones de cafeína.